Proclamando a Jesucristo. Iglesia de Cristo Ministerio Elim, Maryland presenta el programa Proclamando a Jesucristo. Proclamando a Jesucristo. Con el pastor Dr. Néstor Alvarado. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo número 7. Y versículo número 2. Si usted lo tiene, puede decir amén. Amén. Dice su palabra: y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y que sanara a su siervo. Muy bien. El Evangelio de Lucas capítulo 7 empieza a narrar. El día de hoy quiero predicar sobre algo que la palabra nos ha enseñado, lo hemos oído, lo hemos visto, pero quiero ver un ángulo juntamente con usted que a mí me llamaba la atención. Una de las cosas es que dice la Biblia en el primer versículo de este capítulo 7, que cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a un lugar llamado Capernaum. Y en ese lugar llamado Capernaum, dice la Biblia que había un hombre, un centurión, y el siervo de este centurión, de este capitán o jefe del ejército romano, el siervo de él estaba enfermo, muy enfermo, y estaba a punto de morir. Lo primero que miro y que yo no había visto hasta el día de hoy es que el lugar geográfico, el lugar donde vivía este hombre, este centurión, era un lugar llamado Capernaum. Y hace unos meses, yo no sé cuántos se recuerdan, pero hace unos meses yo le prediqué a usted el paralelismo de dos lugares. Un lugar llamado Nazaret y otro lugar llamado Capernaum. ¿Cuántos se recuerdan de ese mensaje? Yo le preguntaba a la congregación y le decía: ¿cuántos son de Nazaret? Y algunos levantaban la mano, y le preguntaba a otro otra vez: ¿cuántos quieren ser de Capernaum, espiritualmente hablando? Y otros levantaban su mano. Y había confusión, pero cuando entendimos el mensaje, nos dimos cuenta que Jesús, dice la palabra, que cuando estuvo en Nazaret le pedían milagros, y a causa de la incredulidad de ellos, Jesús no los pudo hacer. Yo no diría que Jesús no podía hacerlos, los podía hacer, pero es necesario que para el que el Señor haga milagros, nosotros tengamos fe. Amén. Dios es poderoso para hacer milagro en tu vida, pero es necesario el ingrediente fe para que ese milagro sea realidad. Y incluso hay un texto en la escritura, yo le estaba predicando en ese día, de que los de Nazaret le dijeron: hemos oído que tú haces milagros en Capernaum, ¿y por qué no haces milagros acá? Quiere decir, según veo yo en la escritura, que en ese lugar, Capernaum, había algo que no había en Nazaret. El Evangelio de Juan habla de señales que el Señor hizo: primera señal, segunda señal, y señales que el Señor hizo geográficamente en Capernaum. Quiere decir que es importante el lugar donde tú estás.
Es importante que oremos para que el Señor ministre una fe al campamento donde nosotros estamos. Nosotros nos movemos en ambientes individuales, ambientes familiares y ambientes congregacionales, espirituales. Es importante que nosotros roguemos por nuestro corazón, roguemos por nuestra familia y roguemos por nuestra iglesia. Amén. Porque la bendición tuya me va a bendecir a mí. La bendición, el poder de Dios y la palabra que tú tienes de Dios me va a bendecir a mí. La palabra que yo tengo de Dios te va a bendecir a ti. La palabra que tiene tu hermano y que tiene tu hermana te va a bendecir a ti. La santidad que tu hermano busca te va a bendecir a ti. Así como la carnalidad que tu hermano busca te puede afectar y contaminar a ti. Por eso nosotros necesitamos que el Señor ministre nuestra iglesia, ministre nuestra congregación, ministre nuestra familia en un ambiente de fe. Un ambiente donde el Señor se pueda mover. Y es mucho más fácil para el Señor moverse cuando nosotros tenemos fe en nuestro corazón, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Aleluya. Gloria a su nombre. Por eso es, mire, algo que yo no había visto y tal vez usted ya lo vio, pero para mí fue algo precioso verlo el día de hoy. Es que este hombre, este centurión, era extranjero en ese tiempo. Él pertenecía a otro linaje, no era ni siquiera su tiempo para creer, porque Jesús había venido a las ovejas de Israel. En ese tiempo no se había abierto el panorama, en ese tiempo no se había abierto la dispensación, en ese tiempo él era parte del pueblo gentil. Sin embargo, vivía en un lugar donde la fe se movía. Quiere decir que van a haber personas que posiblemente no creen todavía, o que posiblemente no se les ha revelado Jesús. Pero la fe que se mueve en los ambientes donde están, esa fe les va a hacer tener frutos. Y eventualmente Jesús se les va a revelar, así como se le reveló a este hombre. Quiere decir que nosotros tenemos que pedirle al Señor que en nuestra casa se mueva su fe. Quiere decir que nosotros tenemos que pedirle al Señor que en nuestro trabajo se mueva la fe. Quiere decir que tenemos que pedirle al Señor que en nuestra iglesia se mueva la fe. Para que cuando venga un extranjero, ese extranjero sea impactado por lo que nosotros creemos. Si somos incrédulos, no vamos a impactar los ambientes. Pero si somos creyentes, si somos hombres y mujeres de fe, vamos a impactar los ambientes espirituales donde nosotros nos movemos. Si usted viene a la iglesia y cuando viene a la iglesia usted viene a ver quién va a predicar, a ver si pusieron a este, pusieron al otro, a ver quién va a cantar, no te estás moviendo por fe. Tienes que tenerte que mover por fe, creyendo que el invisible está aquí para bendecirte. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que Moisés siendo joven, teniendo todas las riquezas de Egipto, teniendo todos los palacios, teniendo todas las comidas, teniendo todas las viandas, los deleites, llegando a poder ser un gran gobernante en la primera potencia mundial imperialista de ese tiempo, decidió renunciar a eso, a ser llamado hijo de la hija de Faraón y a irse a ser vituperado por el pueblo, esclavo en ese momento, que trabajaba y no le pagaban. Pero dijo, porque él tenía fe y se mantuvo como viendo al invisible. Cuando usted mira al invisible, usted se va a mantener por la fe y va a ser un hombre y una mujer que Dios va a honrar, así como honró a estos héroes. Pero quiero decirle algo aquí. Dice, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Hay una llamada de atención en la Biblia que tengo. Me gustan mucho los literales de esta versión. Dice que este siervo, para quien él era honorable. Quiere decir que el siervo de ese centurión
era honorable. Era un siervo que tenía honor. Él lo apreciaba mucho. Y cuando oyó hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Quiere decir que ese centurión estaba en un lugar donde se hablaba de Jesús. Si a ese centurión no le hubieran contado nada de Jesús, ese centurión no hubiera podido ver que había una esperanza de sanidad en Jesús, el sanador. Quiere decir que el ambiente donde estaba ese centurión en Capernaum se hablaba de Jesús, se escuchaba de Jesús y se hablaba de que Jesús era sanador. Se hablaba de que había poder en él para resucitar a los muertos. Se hablaba de que había poder en él para sanar a los paralíticos, porque hay otra versión contextual en Mateo que habla de este siervo que estaba paralizado y que estaba a punto de morir. No sé si fue un derrame, no sé si fue una infección, no sé qué fue lo que sucedió, pero era una enfermedad degenerativa que estaba matando al siervo del centurión. Así dice la escritura. Y entonces cuando el centurión se enteró de que Jesús de que empezó a oír de Jesús, viene el centurión y llama a los ancianos de los judíos y los manda y les dice: vayan a decirle a Jesús que venga. Entonces, y que venga a sanar a mi siervo. Y cuando ellos llegaron a Jesús, dice la Biblia que le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno que le concedas esto. Escuche esto, mire pues. Viene el centurión, oye hablar de Jesús. Su siervo estaba enfermo. En ese tiempo a los romanos lo que les sobraba eran los siervos. Ellos dominaban el mundo. Ellos eran la potencia mundial en ese tiempo, eran el imperio en ese tiempo. Sin embargo, este centurión apreciaba al siervo. Había un aprecio hacia ese siervo. El siervo, dice mi Biblia, mi versión, que era un siervo digno de honra, honorable. Era un hombre honorable el que estaba enfermo. Entonces viene y llama a los ancianos y les dice: vayan a decirle a Jesús que venga y que sane. Y entonces los ancianos de los judíos llegaron con Jesús y le rogaban con insistencia que llegara. Ese hombre tenía una influencia en ese lugar, y cuando llegaron con Jesús, Jesús lo recibió y ellos le empezaron a rogar y a hablarle con insistencia. Quiere decir que no le dijeron una vez, dos veces, le han de haber dicho muchas veces. Jesús predicando y ellos hablándole, insistentes, insistentes, insistentes. La intercesión es ser insistente en la oración al Señor. Horas y horas y horas y horas, no de horas, sino de praying and praying and praying. Orar y orar y orar y orar. Insiste. Si no ves la respuesta, sigue insistiendo. Si no ves la respuesta, sigue insistiendo y sigue insistiendo. ¿Te recuerdas de aquel rey? El profeta ya estaba enfermo y entonces le dice: pégale a la tierra, y solo le pegó 3 veces. Y hasta se enojó el otro, le dijo: ¿por qué no pegaste más? Por eso solo vas a tener pocas victorias. Entre más insistas, vas a ver la victoria del Señor. No desistas en tu petición.
Todavía no has visto la respuesta, sigue pidiendo. Todavía no has visto la luz, sigue pidiendo. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Todavía no has visto la restauración completa de tu vida, sigue creyendo, porque tu restauración será evidente como la luz del mediodía, dice la Escritura. Así será tu justicia. Entonces, esto le pidieron y le dijeron: mira Señor Jesús, mira Jesús, Él es un hombre digno, porque ama nuestra nación, ama nuestro pueblo, y hasta nos construyó una sinagoga. Hermanos, en ese lugar se movía tal fe que Dios utilizaba a los impíos gentiles para construirles un templo donde se leyera la palabra de Dios. En ese lugar se movía tal el poder de Dios, hermanos. En Capernaum se movía el poder de Dios que hasta Dios utilizó un centurión romano para hacer una sinagoga. Un hombre que adoraba ídolos del Olimpo, de la mitología greco-romana, fue utilizado de parte de Dios en Capernaum para que construyera una sinagoga donde se leía la palabra de Dios. Quiere decir que Dios puede utilizar la fe de alguien para mover el corazón de alguien que todavía no conoce al Señor, para poder hacer algo para la obra de Dios. Si no, puedo preguntarle a usted: cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿salió pobre o salió con plata? ¿Salió con dinero? ¿Sí? ¿Salió con oro? ¿Sí? ¿O salió pobre? Salió de Egipto. Dice la Biblia que cuando el Señor le dijo a Moisés: dile a las mujeres que le pidan a las egipcias. Mire, hasta las mujeres fueron las que pidieron. Dile a las mujeres que le pidan a los egipcios y que les den a ustedes el oro, y que les den trigo, y que les den, y ustedes van a salir. Y las mujeres obedecieron y fueron a pedirles y les dieron. Y realmente era lo que le pertenecía a ellos, porque ellos fueron esclavos, no les pagaban nada y construyeron tantas cosas en Egipto, y ellos salieron con lo que ellos merecían. A veces tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y no ves el fruto, pero eventualmente el Señor te va a recompensar, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces veo yo que este hombre era un hombre, un centurión, hermanos, un hombre, un general, capitán, como usted quiera llamarle. Centurión viene de 100, tenía 100 soldados bajo su orden, bajo su autoridad. Y esto le insistían y le decían: él es un hombre digno. Ve, es un hombre digno. El concepto de ellos era que era un hombre digno. Y entonces Jesús, cuando escuchó lo que este hombre había hecho, y le dijeron: él ama a nuestro pueblo. Ahí quiero detenerme, hermano. Cuando amas al pueblo de Dios, cuando amas la nación de Dios, cuando amas al Señor, hermano, y cuando amas a su pueblo, estás demostrándole amor a Él. La Biblia dice: el que dice que ama al Señor y no ama al hermano es mentiroso. Había una gracia tal donde se movía la fe, que el centurión les hizo iglesia, les hizo sinagoga. Y cuando se iba acercando Jesús a la casa donde vivía este hombre, dice el versículo 6, Jesús iba con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndoles: Señor, miren, primero lo reconoce y le dice: Señor,
no te molestes más, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, sino tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. A veces nosotros queremos que las cosas se hagan y a veces de la manera como nosotros deseamos. ¿Y por qué no van todos los hermanos a mi casa? ¿Y por qué no va el pastor y el apóstol, el evangelista, el profeta y el maestro a mi casa en esta necesidad? ¿Y por qué no va y tal vez el Señor manda a un mujer o a un servidor o a un hombre que Dios específicamente le manda a hacer algo? Y ahí va la respuesta de Dios. Pero muchas veces, como tenemos aquel concepto de que a que vengan a los grandes, entonces perdemos la oportunidad de tener el milagro. Yo veo un ejemplo tremendo en la palabra. ¿Cuántos se recuerdan del apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo se llamaba Saulo, cuando queda ciego, ¿se recuerdan ustedes que Pablo queda ciego? Sí, queda ciego y llega a un lugar, y cuando llega a ese lugar está ciego, y el Señor le habla a un hombre llamado Ananías. Ananías no era apóstol, no era evangelista, no era profeta, no era maestro, no era pastor. Era un hombre que atendía o que iba a un discipulado. Era un hombre que asistía al discipulado. Pero ese hombre que asistía al discipulado oía la voz de Dios, platicaba con Dios. No es tanto el ministerio que tienes, sino la comunión que tienes con Dios lo que vale. Y cuando este hombre, Dios le habla y le dice: vas a ir a la, mira, hasta direcciones le da el Señor, vas a ir a la calle de la derecha y ahí está un hombre llamado Saulo, y ese hombre llamado Saulo, tú lo vas a ir con él y vas a poner manos sobre él y vas a sanar porque está ciego. A tal punto que comunión tenía con Dios que hasta le dice a Dios: Señor, pues no te estarás equivocando. Si yo he oído que ese Saulo es el que agarra a los cristianos y es el que los manda a matar, a juzgar. Y entonces el Señor le habla y le dice: ve, porque él me va a ser instrumento, va a ser un instrumento para mí. Y el discipulador va y ora por Pablo y se le caen las escamas. El perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, el hombre que más tarde describe que no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero que él fue al tercer cielo y fue al paraíso y escuchó cosas que no se pueden pronunciar. A ese hombre, con esa tremenda revelación, le mandaron a que lo sanara un asistente al discipulado. Quiere decir que Dios utiliza a quien Él desea utilizar. Amén. ¿Tú crees que Dios te puede usar para cosas grandes? ¿Cuántos creen que Dios puede usarlos para cosas grandes? Lo importante es la comunión y la fe con Dios. Entonces este hombre, cuando ve que Jesús está cerca de él, cuando ve que Jesús se acerca a él, se acerca a su casa, le manda a decir: díganle: Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, que estés bajo mi techo. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Hermano, yo lo que quiero es que Dios diga la palabra, porque cuando Él dice la palabra, su palabra se cumple y no regresa vacía. Aleluya. Si tú lo crees, dile: Señor, yo lo creo con todo mi corazón. Aleluya.
y la palabra salió de la boca de Jesús, y en esa precisa hora el siervo sanó. Mire, aquí es lo que quiero venir, que usted y yo veamos. Después de que le describe todo esto, aquí este es el versículo que me gusta. Al oír esto, versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿Cuántos quieren impresionar a Jesús? Lo digo de verdad, hermano. A Jesús no lo vamos a impresionar con cosas efímeras, pantomimas, apariencias. A Jesús, a Dios, lo agradamos, lo impresionamos por la fe que nosotros tenemos. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, mire, el hombre le había hablado y le había dicho: yo no soy digno que entres en mi casa, pero solo di la palabra. También como tú, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo reconozco que estás bajo la autoridad del Padre. Y yo le digo a mi siervo, a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo le digo, haz, y lo hace. Y cuando Jesús oyó esto, le dijo a la multitud, se volteó y le dijo a la multitud: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Yo quiero moverme en lugares donde se mueve la fe. Aleluya. Yo no sé cuál es el mar que se está enfrente de ti, yo no sé cuáles son las situaciones difíciles dentro de ti, pero lo que yo sí sé es que yo le quiero pedir al Señor que este lugar sea como un Capernaum espiritual, donde la gente le crea a Dios, donde la gente le crea que Dios es fiel, que Dios es maravilloso, que Dios es poderoso para hacer cosas grandes, que le pueda decir: Señor, yo ni siquiera necesito, solamente que diga la palabra, yo no soy digno, porque no somos dignos. Reconozcamos en la fe que no somos dignos. El día que creamos que somos dignos de algo, ese día perdemos. Pero el hombre no se sentía digno, pero sabía que había poder en la palabra de Jesús. Proclamando a Jesucristo. Iglesia de Cristo Ministerios Elim Maryland presentó el programa Proclamando a Jesucristo. Proclamando a Jesucristo. Con el pastor Dr. Néstor Alvarado. Si necesitas oración, llámanos al 240-246-1535 o visítanos en internet en www.elim.us. Estamos ubicados en el 12345 Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland, a 2 blocks de la estación del metro de Glenmont. Gracias por tu sintonía. Que Dios te bendiga.